Nos explica el neuropsicólogo Richard Davidson que el cerebro cambia. El cambio es cuantificable y podemos cambiar el cerebro a mejor. En esta sesión te vamos a contar la forma en que se producen estos cambios, cómo con la meditación mindfulness los influenciamos para que nos beneficien y, muy importante, al final de la sesión vamos a contarte las 3 claves que van a hacer que puedas beneficiarte de estos cambios en todas tus meditaciones. Somos Kensho Life con Vero. ¡Hola! A los mandos tras una pared de tecnología y yo, Enrique. Te recordamos que ya están disponibles nuestros programas de Mind Fitness que puedes encontrar en nuestra página kensho.life. Si te están gustando estas sesiones, los recomendamos y te animamos a que les eches un vistazo. En nuestro cerebro, cada vez que hacemos algo, cada vez que manifestamos un comportamiento o tenemos un pensamiento o tomamos una decisión o experimentamos una emoción, cada vez que todas estas cosas ocurren, se producen comunicaciones o sinapsis entre nuestras neuronas y en distintas partes del cerebro. Y cada vez que repetimos ese comportamiento, ese hábito o pensamiento o una reacción emocional, estas sinapsis, estas comunicaciones se refuerzan, se fortalecen y se van solidificando. Una sustancia llamada mielina, que se llama también materia blanca, recubre esos caminos que se repiten, creando autopistas neuronales. Y esto significa, y todos lo hemos experimentado, que cuanto más repetimos algo, más fácil y más automático se vuelve. Que está muy bien para aprender cualquier cosa, ya sea conducir o tocar un instrumento o hacer malabarismos, pero también ocurre con los pensamientos negativos y con los malos hábitos que desarrollamos, con los comportamientos y con las reacciones que no nos benefician. Y por eso es tan difícil cambiarlos, porque cuando se han estado repitiendo durante mucho tiempo, están solidificados en el cerebro. La buena noticia es que de forma intencionada podemos hacer prácticas que poco a poco vayan suavizando estos patrones neuronales que no nos benefician e irlos cambiando por otros que sí. Esta capacidad del cerebro de cambiar su estructura física se llama neuroplasticidad. Y es un proceso que lleva tiempo y que por supuesto necesita de la repetición, pero que nos permite tener un gran control sobre muchos de los procesos que ocurren en nuestra mente. Y eso es lo que hacemos con la meditación mindfulness. Prestamos primero atención a lo que ocurre en el momento presente. Y esto nos permite reconocer cuáles son esos patrones neuronales que no nos benefician, qué es lo que está ocurriendo. Para así entonces poder redirigir nuestra atención, nuestros pensamientos y finalmente nuestras acciones, creando hábitos y comportamientos que nos ayuden, que mejoren nuestra vida. Pero además de permitirnos tomar el control de cómo queremos vivir nuestra vida, hay numerosos estudios científicos que muestran cómo, con la práctica regular de la meditación, se producen otros cambios físicos en nuestro cerebro, de nuevo por esa neuroplasticidad. Aquí vamos a comentar los que nos parecen más significativos y os dejamos también los enlaces a los estudios en la descripción por si os interesa profundizar en alguno. Lo primero es que con la meditación mindfulness se produce un aumento de la materia gris en la corteza prefrontal, de la que hablamos bastante aquí en Kensho Life. Esta es una parte de nuestro cerebro que nos ayuda, entre otras cosas, a regular nuestra respuesta emocional. Además de ser donde se produce el pensamiento racional y el pensamiento lógico. También se ha visto que con la meditación mindfulness se produce una reducción de la densidad de materia gris y de la actividad en la amígdala, que es el centro emocional de nuestro cerebro, donde se generan el miedo, el estrés, la ansiedad. Y al verse reducida su actividad, tenemos más control sobre cómo gestionamos nuestras emociones más difíciles. De hecho, hay un metaanálisis o un estudio de estudios que concluye que el efecto de la meditación se compara al de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos e incluso analgésicos. Pero eso sí, sin efectos secundarios.
Además, se ha observado que la meditación aumenta el grosor cortical en el hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que es clave para el aprendizaje y la memoria. Y el estudio observó que solamente con unas pocas semanas de práctica de meditación mindfulness ya se vio un aumento de tamaño de esta región cerebral. Y por último, hay un estudio que encontró que los cerebros de gente que ha meditado regularmente durante muchos años habían sufrido una pérdida de volumen y de densidad de materia gris menor que aquellas personas que no habían meditado. Es decir, la meditación y sobre todo a largo plazo ayuda a frenar el deterioro natural que sufre nuestro cerebro con el paso del tiempo. Como comentábamos, hay 3 elementos clave que van a hacer que aprovechemos al máximo estos beneficios cuando meditamos. Y estos son la intención, la atención y la actitud. Y funcionan del siguiente modo. Primero, la intención. Cada vez que nos ponemos a meditar, lo hacemos con una intención verdadera de querer cuidarnos, de mejorar nuestra salud física y mental, de que sirva para conocernos mejor, para mejorar nuestras relaciones personales y vivir más plenamente y más felices. Jon Kabat-Zinn nos cuenta que practicar meditación sin más no es suficiente. Es necesario contar con una visión personal. Y al cultivar una intención, estamos favoreciendo que nuestra práctica se oriente en la dirección que nosotros elegimos. En segundo lugar, al meditar dirigimos la atención hacia algo, hacia un objeto de la meditación, que puede ser la respiración o una visualización o las sensaciones del cuerpo. Estamos entrenando nuestra atención para que se mantenga en el momento presente y de esta manera, primero que no divague tanto, pero sobre todo para poder reconocer qué cosas están ocurriendo. ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué reacciones? Es decir, qué patrones neuronales están sucediendo en nuestra mente. Y por último, la actitud, que se refiere a la manera en que prestamos atención a lo que sucede en el momento. Aquello que practicamos se hace más fuerte. Entonces, cuando meditamos, nuestra mente se va a distraer, nos va a arrastrar hacia todos esos patrones de pensamiento y emociones que tenemos solidificados en el cerebro, y esto es lo normal, ese es el trabajo de la mente. Pero al darnos cuenta de que esto ha ocurrido, nos frustramos, nos enfadamos, pensamos que no nos está saliendo bien, nos juzgamos por no alcanzar la paz y la iluminación. Y si hacemos esto, estamos reforzando la frustración, el enfado, el juicio, la autocrítica. Pero si en cambio nuestra actitud es de paciencia y de aceptación y de apertura y de curiosidad, de no juicio, entonces estas serán las cualidades que reforzamos en nuestra mente y que reforzamos en nuestra vida. Intención, atención y actitud. No te pongas a meditar sin ellas. Realmente puedes aplicar esto a cualquier meditación que hagas, pero en cualquier caso te dejamos en la descripción enlaces a varias meditaciones para que elijas. Y eso es todo por hoy. Si esta sesión de Espacio Mindfulness te ha resultado útil e interesante, no te olvides de compartirla con otras personas para que también puedan beneficiarse de ella. Nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces cuídate y nos vemos. ¡Hasta luego! Adiós.